Ahora doy la más cordial bienvenida a la secretaria Nacional de Mujeres de Morena, Carol Arriaga. Secretaria, bienvenida, feliz año. Feliz año, Leonardo, qué gusto hablar con usted y un saludo para toda su audiencia. Oiga, el gusto es absolutamente todo nuestro. Tres cositas. Primero le pregunto, ¿está satisfecha con que se haya cumplido con el tema de que el número de candidatas a gobernadores, la mitad sean mujeres? Sí, sin duda este es un gran logro. Obviamente hay que afinar porque avanzando el tiempo y avanzando también en estas acciones afirmativas nos damos cuenta que tenemos que afinar los detalles, ¿no? Por ejemplo, tenemos que generar bloques de competitividad para las candidaturas, aunque es importante señalar que todas, o la inmensa mayoría, o prácticamente todas más diría yo, de las precandidatas a Morena, mujeres, pues tienen posibilidades reales de ganar, no están de relleno, sino son mujeres bastante competitivas que además contendieron en el proceso, inclusive con hombres. Entonces se está generando nuevos datos, se está generando nueva información y por supuesto también hay que ir viendo posibles candados para que las mujeres participen en estados grandes, en estados donde... Para que haya equilibrio demográfico en la representación. Para que haya un equilibrio demográfico, yo creo que tenemos inclusive que ir avanzando hacia la paridad territorial. De pronto a Morena le ha dado y he observado que en una determinada zona geográfica donde convergen distritos, un distrito federal con dos locales y una alcaldía, supongamos el caso, ponen extrañamente solo a hombres o extrañamente solo a mujeres. Entonces eso también genera un desequilibrio porque no se está permitiendo que se generen liderazgos o que se consoliden liderazgos especialmente de mujeres, hay que decirlo. Y el método de las encuestas favorece a los hombres que son en muchos casos más conocidos, ¿no? O que han tenido más conocidos porque han tenido a lo largo de la historia más exposición pública. A lo largo de la historia más visibilidad, sin duda. Entonces sí, hay tenemos que tener acciones afirmativas en ese sentido. Por ejemplo, yo siempre cito, Carol, más a las mujeres. Yo siempre cito, Carol, el caso de esta Ocasio-Cortez. Ella me dio muchas lecciones de política. Decía, si tú vas contra los viejos mandarines del partido y eres una joven del Bronx, pues es muy difícil competir. Necesitas hacer una campaña sobre el terreno. Por eso hay que abrir nuevos, digamos, caminos para que las mujeres puedan competir al interior de los partidos, ¿no? Así es, la verdad es que hay que hacer uso de mucha creatividad y sobre todo en esta época de pandemia que todavía va a ser más difícil porque no toda la gente tiene acceso a internet ni sabe manejar las redes sociales o la web y entonces esto también pone en una desventaja y la verdad es que no solamente se trata de fama, es importante que ganar elecciones porque finalmente ese es el objetivo de un partido político, pero también hay que medir otros aspectos, por ejemplo el modo intachable de vida, la honestidad, el no ser corrupto, el no tener antecedentes, por ejemplo, de violencia sexual o de alguna agresión contra las mujeres, que es pues parte de la vida honesta y es un requisito constitucional que se debe de acreditar. Más allá, inclusive, de una exigencia jurídica, tiene que ser un principio ético con el que nos debemos de conducir, sobre todo en Morena, que queremos transformar México. Pero con Salgado Macedonio no parece que lo estén transformando mucho, Carol, y ahí entran, creo yo, a una situación muy complicada. Digo, las acusaciones no son menores, ¿eh? Muy complicada y muy delicada porque aquí converge el principio de presunción de inocencia, que es un principio jurídico, con el deber ético de probar la inocencia, ¿no? Y yo aquí quiero citar el caso de David León, y aquí nos dio una muy buena lección el presidente de la República cuando no hay una sentencia, pero ante una prueba, una duda fundada, suspendió el nombramiento. Entonces yo creo que deberían suspender el nombramiento de Salgado.
y al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y a la Comisión Nacional de Elecciones de mi partido, y que inclusive este tema yo ya lo abordé en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional con mucha fuerza, para que no permitamos que personas con estos antecedentes tan reiterados, porque no es un antecedente aislado, son varios antecedentes que ya están judicializados, en un país donde tenemos fuertes problemas con el acceso a la justicia, donde ha prevalecido la impunidad, y máxime en delitos sexuales, como es el caso de Pero, Carol, ¿el planteamiento sería que se separara ahora mismo de la candidatura Salgado Macedonio? Mira, no es candidato, hay que primero candidato ganó una encuesta y me parece que ni siquiera se ha formalizado la precandidatura. A mí Mario Delgado me dijo que iba a ser su candidato, además que los otros estaban impugnando, ya se empezaran a buscar otros caminos. O sea, lo di como un hecho consumado. La precandidatura la tiene que expedir finalmente y reconocer el Instituto Nacional Electoral, al igual que la candidatura. Las candidaturas se formalizan el siguiente mes, no en este mes, entonces no podemos decir que ya sea el candidato oficialmente. No. Y ahora sí que del plato a la boca se cae la sopa. Yo esperaría que sí se caiga, porque no podemos, en un estado tan feminicida y tan violento contra las mujeres como Guerrero, no podemos dar el ejemplo de tener un gobernador con estos antecedentes. Pero no esperarían, como el caso que invocaba de David León, que le den un periodicazo en toda la línea para que lo quiten, ¿no? Yo esperaría que no fuera necesario. Porque eso ocurrió con David León, ¿no? Eso ocurrió con David León, y el tema de Félix Salgado sin duda está creciendo. Yo ya me pronuncié y mira, hoy celebro que la secretaria general también se haya sumado, que desde la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados, nuestra presidenta de la comisión, Wendy, también se sumó a estos esfuerzos, y creo que vamos a ser más mujeres que alzamos la voz. Ahora sí que sin mujeres no puede haber transformación. No puede y no debe, efectivamente, y no menos con eso. Finalmente preguntarle, Carol, me resulta inquietante, hace un momento hablábamos del tema de los órganos del Estado, autónomos del Estado. Yo decía que el presidente no logra todavía, interiorizar esta idea de los derechos. Me sigue inquietando que, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo no se vea como un derecho y lo quiera someter al principio mayoritario, que para mí, se lo digo con toda apertura, entiendo que para ustedes puede haber ahí un conflicto con la lealtad que les pide el propio jefe del Estado, pero es un despropósito. O sea, los derechos de las mujeres no son un asunto de consulta. Conflicto. Yo te voy a dar mi opinión personal, y a partir de mi experiencia he viajado y he conocido el país con cierta profundidad, y te voy a comentar pues que sin duda es un tema complicado, porque México es un país profundamente religioso y guadalupano, y creo que también debemos de tener el derecho a la libertad religiosa, pero por otra parte es un problema social. Mira, y volviendo al caso de Félix Salgado, a pesar de que Félix Salgado tiene fama, ahora digámoslo así, que de machirrín, pues el pueblo guerrerense se decantó por una persona así, ¿no? O sea, sabiendas de los antecedentes que tiene, de la fama pública de la que goza, el problema creo que es más profundo, es un problema social. Y en efecto, yo desde mi postura feminista te diría, yo no estoy de acuerdo en que los derechos se consulten. Sin embargo, cuando implementamos acciones jurídicas para forzar que estos derechos se hagan efectivos socialmente, pues se nos vienen abajo. Ahora tenemos el principio de paridad, pero también hemos de señalar que en esa proporción la violencia política hacia las mujeres ha crecido. Entonces tiene una consecuencia porque no se ha asimilado socialmente, y en el caso de la interrupción del embarazo es una situación bastante similar. Hay un número muy importante de mujeres que se oponen al reconocimiento del derecho a decidir de la maternidad voluntaria. Pero Carol, se podría oponer el 99% de las mujeres y el 100% de los hombres. Con que una mujer pida ese derecho, el Estado mexicano, desde mi punto de vista, se lo debería reconocer. No entiendo por qué se enredan las dos cosas. Sí, mira, yo estoy
total y absolutamente de acuerdo contigo. El problema es que si tú vas por ejemplo, a Querétaro, afuera de la catedral, vas a encontrar muchísimas mujeres rezando y pasando imágenes promoviendo la capital, no interrupción del embarazo, inclusive en caso de violación. O sea, sí es un tema bastante complejo y delicado. Y se lo pueden pedir a quien quieran, hasta Ramsés II, los derechos de las mujeres siguen siendo, o de las personas en general, siguen siendo para mí, pues no atacables desde la lógica mayoritaria. ¿Pero qué le tienen mucho miedo a la Iglesia, Carol? No, yo no le tengo miedo a la Iglesia, pero digo, creo como fuerza política. Aquí en la capital aprobaron la reforma y la Iglesia se opuso, pero esto es un Estado laico y hay que garantizar los derechos de la gente. Yo me imagino que la transformación del país también es eso, ¿no? Claro, pero eso, digamos, es un proceso, lleva su tiempo, y yo te soy honesto, o sea, yo me pronuncio siempre a favor por el derecho a decidir, por la maternidad libre y voluntaria, pero también es necesario una educación sexual plena y muy profunda, mucho más allá inclusive del derecho o al acceso a los anticonceptivos, ¿no? Que no se ha tenido hasta la fecha y que debemos de trabajar mucho más en ese sentido. Claro. Y que la ciudadanía tiene que separar esta parte religiosa con una educación científica, y que hay que decirlo, si quien conoce a profundidad México sabe que esto no es una tarea sencilla, ¿no? Y que es una tarea de voluntad política. Pues vienen ataques. Mira, es de voluntad. Que no estoy seguro, Carol, política. No estoy seguro que el presidente lo quiera, por eso se lo pregunto de una manera directa. Pues tengo la impresión de que el presidente estos temas, como cuando fue jefe de gobierno, tampoco le pareció buena idea manejarlos, ¿no? Igual que el matrimonio entre... Pero bueno, son concepciones del presidente. Yo estoy hablando de los derechos de las personas. Sí, no, y yo creo que es un tema, y sigue siendo un tema polémico. Yo en lo personal siempre me he pronunciado a favor del derecho a decidir. Nadie puede obligar a una persona a ser madre o a no hacerlo. Es el derecho a que y eso no tiene por qué ir a consulta ni a nada que se le parezca, ¿no? Y la consulta creo que es un método que puede ayudar a conciliar y puede ayudar a educar. Creo que eso es lo que también hay que comprenderlo, entenderlo e implementar acciones para que esto pueda ser una realidad y no un factor de división o de mayor problema. Dígame una cosa, es un proceso. Yo llevo 30 y tantos años siguiendo al presidente y nunca le he oído una declaración en favor de esos derechos de la mujer. Siempre habla de, es que hay que someterlo a consulta. ¿Usted se lo ha oído? No hay, y el presidente no es un hombre feminista, ¿no? O sea, y eso pues, la verdad es que no existe. Habrá unos hombres que comprendan más los derechos que otros, pero finalmente todos los hombres se benefician del patriarcado. No, pero digo, ¿le ha escuchado usted alguna vez al presidente una postura en favor de ese derecho de las mujeres? No le he escuchado una postura al respecto, ni a favor ni en contra, he de decirlo, ¿no? Siempre el tema de la consulta. Carol, pues muy agradecido por la conversación y a la orden. Muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente, y lo mejor, bueno, pues ahí lo tiene la secretaria de la Mujer de Morena.